usted solito esta pregunta. ¿Qué ha habido, qué marca hemos dejado nosotros en nuestro paso por esta tierra? Si usted tuviera que morir hoy, ¿qué recordaría la gente de usted? ¿Hay algo en nuestra conducta que marca una diferencia? La gente lo reconoce a usted en la calle porque hay algo que es diferente al resto. ¿Es así? Vamos a tratar de responder estas preguntas en medio de lo que estudiemos hoy. En el ámbito deportivo se habla de marcas. ¿Cuándo alguien deja una marca? Bueno, un deportista, cuando logra hacer el mejor tiempo en su especialidad o en su carrera, deja una marca, establece una nueva marca. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo establecí una marca mundial en el colegio, corriendo la milla, una famosa prueba que nos ponen a hacer en educación física todos los años. Pero cada año se repetían los mismos dos problemas. Yo estudiaba en el Colegio San Luis Gonzaga en Cartago y la pista para carreras era un potrero. Entonces había que ingeniárselas para ir corriendo y de paso saltarse las boñigas y escalar un poco las elevaciones que tenía el terreno, las irregularidades del terreno. Entonces era toda una travesía correr la milla. Yo recuerdo una vez que logré hacer la milla en 10 minutos 30 segundos. Vean qué buena marca, esa era mi mejor marca. Nunca había durado tampoco haciendo la milla. Bueno, esto se explica porque la profe me dejó que me retirara antes de terminar la carrera, porque ya todas mis compañeras habían terminado. Entonces solamente estaba yo corriendo y entonces ella me dijo que me retirara. Imagínense lo buena atleta que era yo. Bueno, pero después, estudiando para preparar esta enseñanza, me encuentro con alguien que sí estableció una muy buena marca en su carrera de la milla. Duró 3 minutos 52 segundos. Definitivamente me superó por mucho y estableció su marca. En el año 1992, en Seúl, se dio a conocer el nombre de un joven etíope que tenía una marca muy personal. Su nombre es Haile Gebrselassie. Tiene 47 años actualmente, es un atleta etíope ya retirado, pero continúa teniendo su afán por este tipo de carreras de fondo. Ha sido considerado por muchos como el mejor corredor de todos los tiempos y ha batido más de 25 récords mundiales, marcando a toda una generación en las pruebas de media y larga distancia. Bueno, con tanto logro acumulado, yo creo que algo tenemos que aprender de un atleta como este. Por eso yo voy a permitirme lanzar la historia de Haile con lo que nos ofrece Pablo en la carta que le escribió a Tito, en el capítulo 3, versículos del 1 al 15, que son los que vamos a estar estudiando hoy. Así que si tienes su Biblia por ahí, busque la carta a Tito, en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 15. Y vamos a detenernos ahí un poquito para descubrir algunas de las características que nos deja un atleta de Cristo, que debe realizar un atleta de Cristo. Bueno, volvamos a Haile. Haile vivía a una distancia de 10 kilómetros de su escuela. Es más o menos la distancia que habría del parque aquí de Tres Ríos al Paseo Metrópoli en Cartago. O si nos fuéramos hacia San José, desde el parque de Tres Ríos hacia la estación del tren del Atlántico en San José. Es una distancia bastante considerable. Y Haile, siendo pequeño, cruzaba corriendo esa distancia de ida y esa distancia de regreso a su casa para poder llegar a la escuela a tiempo. Bueno, todos los días tomaba sus cuadernos y descalzo le hacía frente a las altas temperaturas de Etiopía. Corría hasta su escuela y volvía. Durante su desempeño como corredor de fondo, algunos observadores notaron algo en la técnica de Haile. Al parecer, su infancia no solo le sirvió para entrenarse como un atleta de alto rendimiento, sino que también hizo que dejara una huella para la que era después muy fácil identificarlo como atleta. Haile corre con su brazo izquierdo ligeramente doblado hacia el pecho, como queriendo sostener algo. Una reacción involuntaria del cuerpo que le dejó como resultado de sostener sus cuadernos con mucha fuerza contra su pecho mientras corría a la escuela durante sus años como estudiante. Vamos a realizar hoy una comparación de la conducta de un deportista de alto rendimiento como Haile con el comportamiento de un cristiano, según los versículos que vamos a estar estudiando. Hablemos un poquito de la carta de Tito. Tito, así se llamaba él, no era un diminutivo, es que así se llamaba, Tito. Y Pablo conoce a Tito y le envía una carta.
pero no solamente porque lo conoció, sino que había una trayectoria detrás de él. No sabemos con claridad dónde está Pablo en el momento que está escribiendo esa carta, pero el día en que la escribió, tampoco lo conocemos. Sí conocemos la intención. Él la estaba dirigiendo a Tito, que era un joven creyente que lo había acompañado a él en sus viajes que realizó a Jerusalén. Y había demostrado, a pesar de su poca edad, ser un gran misionero, porque la obra que habían iniciado en Creta aún se mantenía, en Creta de Grecia. Ahí estaba ubicado Tito. La carta tenía instrucciones muy claras acerca del comportamiento que debería manifestar un cristiano y contribuye a la misión que le dio nombre a esta serie, Atletas de Cristo. Es la que está en Hechos 20:20. Se repite también el versículo, Hechos 20:20, y dice, estas son palabras de Pablo: nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarán a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. Hechos 20:20. Bueno, esta es el nombre de esta serie, que se llama Atletas de Cristo, es precisamente porque queremos hacer un recuento de todas estas cosas que nos van a ayudar como cristianos a ser mejores cada día. Hoy vamos a tomar de ese texto y vamos a tomar también las enseñanzas que nos deja el atleta Jaime. Pablo sabía que Tito no la debía estar pasando muy bien. Oigan ustedes qué cuadro de atletas le tocó entrenar a Tito. Cualquiera diría, ay, qué lindo, está trabajando con gente de la iglesia. La gente de la iglesia son santos, son personas que siguen las instrucciones del Señor. Pero al parecer no era así. Había mucho que afinar todavía en estos atletas de Cristo que estaban a cargo de Tito. ¿Cómo lo sabemos? Vean ustedes lo que dijo un profeta. Ahí mismo está escrito en Tito, en el capítulo 1, en el versículo 12, hace referencia a las palabras del profeta, que él dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Unos cuantos piropos le dejo ahí, pero eso daba a entender la calidad de gente con la que tenía que trabajar Tito. Algunos de ellos ya habían superado estas áreas porque se habían entrenado en el camino del cristianismo, pero otros todavía seguían arrastrando con ese tipo de conductas. Esas 4 características solemos arrastrarlas los cristianos de aquí, de América, de Costa Rica. Nosotros nos seguimos arrastrando cuando no sometemos nuestra conducta y nuestra vida al señorío de Cristo. Cuando no somos disciplinados en la vida cristiana, que a veces esa palabra nos suena como una mala palabra, pero realmente es la única que nos puede ayudar en este camino. Un atleta de alto rendimiento no se hace de un día para otro. Él requiere desarrollar una disciplina y que no es siempre una disciplina agradable, no es siempre algo bueno para él, anímicamente hablando. Para el rendimiento que va a dar después, pues sí, es muy bueno, pero le ayuda a acercarse a su meta. Volvamos a Haile. Este campeón, ¿cómo es que llegó a ser un campeón de alto rendimiento? Vean lo que él hacía. Él se despertaba de madrugada todos los días para entrenar. ¿Cuánto entrenaba? Corría 20 kilómetros por día, aproximadamente 2 horas. Esas 2 horas que dormimos nosotros de más en la mañana, ya Haile andaba corriendo. Todas las tardes, además, iba al gimnasio a tonificar y a fortalecer sus músculos. ¿Cómo era su dieta? Él consumía una dieta basada principalmente en carbohidratos, sin descuidar el pollito, el pescado y las verduras. Procuraba también una buena preparación psicológica, que eso es muy importante en un atleta, estar con buenos pensamientos y saber que va a lograrlo. Y finalmente, dormía al menos 8 horas al día. Una disciplina bien estructurada y bien respetada daba grandes resultados. Teniendo en mente la preparación de este atleta, Pablo le enseña a Tito, o le señala a Tito, 5 piedras en el camino del cristiano, para que Tito tenga en cuenta esas piedritas y no vaya a caer en los errores, y que se lo haga saber también a los cristianos. Estas 5 advertencias están contenidas en los 2 primeros versículos del capítulo 3 de Tito. Yo le voy a proponer a usted que nos quedemos ahí detenidos un ratito en esos 2 versículos. Tito 3, del 1 al 2, porque nos vamos a estar devolviendo porque ahí están incluidas las 5 piedritas de las que vamos a estar hablando. Piedra número 1. Bueno, primero voy a leer el versículo. Dice así: recuérdeles a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades.
Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y a ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Tito 3, del 1 al 2. Piedrita número 1 que sacamos ahí en la primera línea. Deben mostrarse obedientes. ¿De qué se trata la obediencia? Bueno, una característica más de los cretenses, de aquellos que les hablaba que eran glotones, además de eso, eran peleones e impacientes con la autoridad. Eso nos dicen los libros de historia que se refieren a los cretenses. Entonces, este era un punto en el que Tito tenía que trabajar mucho con ellos, en la obediencia. Pero el atleta de Cristo debe estar sujeto a la ley. La vida se convierte en un caos cuando nosotros queremos tomar la ley por nuestras manos. Ser obediente significa otorgar respeto a aquellos que tienen autoridad, llámese policías, padres, los papás, a los que son menores de edad, la autoridad del colegio, la autoridad de la urbanización donde vivimos nosotros, la autoridad que son los presidentes, los ministros, toda autoridad nosotros le debemos respeto, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. El cristiano debe recordar que no vive solo en este mundo, como lo hablábamos en unas enseñanzas atrás, no somos ermitaños. No estamos hablando de quedarnos inmóviles ante los atropellos de los derechos humanos o los abusos de la autoridad, pero sí nos referimos a una actitud paciente que nos permite otorgar el beneficio de la duda y valorar si esa norma que nos están imponiendo traerá algo bueno para nosotros. Dejemos el impulsivo no como nuestra regla de vida que tenemos muchos de nosotros. La mayoría de la gente en Costa Rica es buena. La mayoría de los servidores públicos tienen una buena intención. No todos caben dentro del paquete de corruptos. No todos los vecinos nos desean el mal. No todos los compañeros buscan serrucharnos el piso. La mayoría de las veces, la rebeldía contra la autoridad o contra las reglas no tiene cabida en la vida del cristiano. Muchos son los casos que conocemos de deportistas que hicieron trampa, no se ajustaron a las leyes, a las reglas, desobedecieron por un capricho o por un afán, por querer ganar, y el problema fue que al ser descubiertos fueron descalificados y tuvieron que devolver sus medallas y enfrentarse a la humillación pública. Un atleta que no respeta las reglas no tiene buen fin, no puede llegar a la meta. Punto número 2, nos devolvemos al versículo anterior y encontramos que nos dice que también el buen atleta de Cristo debe ser hacedor de lo bueno. Punto número 2, hacedores de lo bueno. El cristiano debe estar listo para hacer toda buena obra siempre que sea correcta. No espere a que otros se ofrezcan. No se pregunte, ¿por qué yo? Dios nos ha creado para hacer el bien. Hemos sido creados para servir y estar atentos a la necesidad del otro. El atleta español Iván Fernández Anaya, vean lo que hizo. Se encontraba muy próximo a la línea de la meta. Delante de él solo iba el keniata Abel Mutai, quien estaba a punto de ganar la prueba. Cuando de pronto Abel Mutai, el keniata, creyó haber llegado y bajó el ritmo y comenzó a saludar al público, sin darse cuenta de que se había detenido antes de llegar a la meta. El español que viene detrás de él se da cuenta de que su opositor está perdido y que se detuvo antes. No sabe dónde está la línea de meta. Y el español pudo haber tomado esto como una ventaja y burlarse del error del keniata y continuar. Sin embargo, en un gesto de compañerismo muy poco visto y con el deseo de hacer lo correcto, se acerca al competidor keniata y le indica dónde está la línea de meta y lo invita a llegar de primero. El español recibió el segundo lugar y la satisfacción de haber hecho lo correcto. No esperemos a que otros reconozcan lo que estamos haciendo. En esta vida parece que nos quedamos esperando a que haya alguien que nos esté viendo para poder hacer las cosas buenas o que haya alguien que nos esté reconociendo. Busquemos siempre únicamente la aprobación de Dios. No esperemos los aplausos de la gente, porque muchas veces nos vamos a quedar esperándolos. Busque solamente agradar a Dios. Si usted va a hacer algo bueno, que sea entre usted y Dios.
haga el bien sin que nadie se entere del bien que hicimos. ¿Qué mérito tendríamos si después de compartir alimentos con una familia en necesidad, que hay muchas en estas épocas, lo compartimos en las redes sociales y esperamos buscar la aprobación de muchos? El atleta en Cristo sabe que sirve únicamente al Rey de Reyes y esa debe ser su mayor recompensa. Hacer lo bueno no solamente trae un beneficio para la otra persona, es bueno también para nosotros. Vean que así lo dice en la carta de Tito, en el capítulo 3, en el versículo 8. Dice, esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo, para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos nos ayuda a hacer el bien. Bueno, punto número 3. En ese mismo versículo vemos la advertencia que le hace Pablo a Tito. Trabaje con los atletas de Cristo, haciéndoles que recuerden que deben dejar de hablar mal de otros. El atleta de Cristo no difama, no debe hablar mal de nadie. Calumniar es poner en mi boca situaciones de las que no fui testigo o de las que no conozco las intenciones reales. Sabemos hasta el día de hoy, por más que haya avanzado la ciencia, que nadie tiene el poder de conocer las intenciones que hay en el corazón de las personas. Solo Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces nosotros siempre vamos a hablar de más cuando nos referimos a alguien y tratamos de adivinar cuál fue la intención de esa persona. Nuestro comentario, nuestro punto de vista, nuestra propia narración de los hechos no tiene cabida en la carrera del cristianismo. Nunca digamos algo acerca de alguien que no estemos dispuestos a sostenerlo de frente a esa persona. Y aquí les voy a contar algo que me da mucha pena. Pero hace algunos años, cuando yo trabajaba en un medio de comunicación, nos habían invitado a la presentación de un libro. Y era una presentación musical que había, un evento muy bonito en donde uno podía llevar también a su esposo. Yo llevé a mi novio, que era mi esposo actual, era mi novio en ese momento, lo invité para que me acompañara y había un compañero mío del trabajo que tenía muy mal aliento. No sé por qué razón, si era una enfermedad lo que él tenía o algún problema de higiene bucal, pero tenía muy mal aliento. Y en algún momento yo le había comentado a Emil, mi novio, que yo tenía ese compañero con ese problema. Y cada vez que el compañero se acercaba a hablarme, pues era una dificultad para mí tratar de ponerle atención y evitar el olor. Entonces, estando en esa presentación, cuando yo vuelvo a ver hacia la puerta de entrada, veo que él se viene acercando, el compañero este. Mira qué casualidad, lo invitaron a él también a la actividad. Y entonces vuelvo a ver e inmediatamente me vuelvo a contarle a Emil quién era ese compañero, de aquel a quien yo le había contado que tenía muy mal aliento. Y entonces le dije, ¿te acordás de aquel compañero que yo te hice, que está en la puerta? Ay, no puede ser. Y es más, dije, ojalá que no se siente aquí cerca. Y se lo dije así a un tono de voz, pues, audible. Cuando yo veo que el Señor se acerca, el compañero mío se viene acercando, y yo dije, no puede ser, se va a sentar a la par de nosotros, no puede ser. Él no se sentó a la par de nosotros, pero se sentó justo atrás. Y cuando pasó por detrás mío, saludó a la persona que estaba sentada detrás mío, que era la esposa. Y la saludó y le dio un beso. Y esa señora tiene que haber oído lo que yo dije, pues yo me hacía pequeñita en ese momento de la vergüenza, porque según yo creí que él nunca iba a oír lo que yo estaba diciendo. Pues lo que yo estaba diciendo no era mentira, era cierto, pero yo no me atrevería a decírselo en la cara. Por lo tanto, así como lo dice acá esta recomendación, no diga algo acerca de alguien que usted no esté dispuesto a sostenerlo frente a esa persona, porque es hablar mal de la gente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Los cristianos tendemos mucho a murmurar, a juzgar, a decir por qué alguien hizo esto o no lo hizo. Y Pablo le recuerda a Tito, esto no es una buena conducta de un cristiano. Esta conducta va a ser como una piedrita en el camino que nos va a hacer salir de la competencia. Punto número 4, buscadores de paz. El atleta de Cristo no debe estar siempre a la defensiva. No se trata de que no tengamos el derecho de defender nuestros derechos. Se trata de cuidar de no ser tan tercos como para no creer que otro puede tener la razón. Y yo puedo estar muy equivocado, pero hay que otorgar el beneficio de la duda.
Deje que otros se defiendan, que defiendan sus convicciones. Así como usted defiende las suyas, el otro también tiene derecho a hacerlo. El dicho popular dice que donde solo uno pelea, no hay discusión. Y la Biblia dice que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Eso dice Proverbios 15, versículo 1. Y en el versículo 9 de Tito que estamos hablando, Pablo vuelve a referirse a los pleitos y a las discusiones. Al parecer como que a esta gente no le gustaba mucho el hecho de mantener la paz, porque hace 2 versículos extensos, solo refiriéndose a los pleitos y a las discusiones. Vean lo que dice así. Y recordemos que está hablando de cristianos. Pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes, ni te pelees con nadie, solo por hablar de la ley de Moisés. Estas discusiones son inútiles y no conducen a nada. Eso está en Tito 3, versículo 9. Y en el 10 y el 11 dice, a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Ellos solitos se salieron de la competencia, es lo que está diciendo. Usted sigue entrenando con los que siguen en el camino, pero siempre habrá gente que por su propia cuenta se sale de la carrera. Y la piedrita número 5, vamos a estudiar la piedrita número 5. Bueno, aquí tenía un ejemplo más, perdón, que me lo estaba brincando. En estos días nos rodean una serie de discusiones en las que no vale la pena desgastarnos. En esta sociedad actual nos empuja a opinar, a comentar, a ser parte del problema y no de la solución. Cualquier cosa que suceda en la televisión en Costa Rica, ya la gente comenta y tiene su punto de vista. Yo sé que esto ha sido fomentado mucho por las redes sociales, pero antes, sin tener redes sociales, también tendíamos a hacer lo mismo. Así sucedió con un corredor de Aruba que se llamaba Jonathan Busby. Él estaba visiblemente agotado y al borde del desmayo. Alguien pudo haber pensado, bueno, es mi rival, yo no tengo por qué ayudarle. Y además seguramente fue que no comió bien anoche, que no entrenó bien, por eso es que está cansado, no va a poder terminar la competencia. Sin embargo, un valiente atleta que era su rival y que estaba por ganar, detectó el problema que tenía Jonathan Busby y se acercó a él, colocó su brazo alrededor de su cuello y le dijo, terminemos la carrera juntos. Y le ayudó a llegar hasta el final de la carrera. Eso es el comportamiento de un atleta de Cristo. 250 metros recorrió con él hasta llegar a la meta, mientras el público le aplaudía sorprendido, porque no era usual que un campeón hiciera eso y se devolviera a ayudar al que iba mal en la competencia. ¿Cómo debemos ser humildes? Es el punto número 5, la piedrita número 5. La humildad nos va a ayudar a llegar hasta el final de la carrera. El atleta de Cristo es manso, es la persona cuyo temperamento está bajo control. Describe a la persona que sabe cuándo tiene que enojarse y cuándo no. El atleta humilde ve a los demás competidores como sus iguales, aunque les lleve kilómetros de ventaja, así como lo hizo el competidor Busby, el que le ayudó a Busby, perdón. No se considera superior a ninguno, no tiene mayor estima de sí que la que debe tener. ¿Qué les parece esta noticia que publicó una revista argentina en el 2018, refiriéndose a un joven atleta de Argentina llamado Omar Perea? Dice que Omar le regaló su medalla dorada en los torneos juveniles bonaerenses a Javier Báez, quien lloraba desconsoladamente después de haber obtenido un segundo lugar. Entonces en el podio, cuando ya les dieron sus medallas, el bicampeón se sacó su medalla de oro y se la dio ante el asombro de todos los presentes a su amigo que había ganado el segundo lugar. El atleta de Cristo sabe que lo importante no es la medalla, es haber llegado a la meta. Bueno, para seguir con la carta de Tito y hablando de estos atletas, hay 2 momentos o 2 comparaciones que hace Pablo en la carta a Tito. Una la deja en el versículo 3
y la otra la deja en el versículo 4. En una de ellas hace la comparación semejante a lo que era una persona antes de convertirse en un atleta de alto rendimiento. Esos éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Esos somos nosotros si andamos por nuestro propio camino, sin poner nuestra vida en las manos del Señor. Dice así: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes. Andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y también nosotros odiábamos a los demás. Solo piense un momentito si alguna de estas características le serviría a un atleta de alto rendimiento para llegar a la meta. Un atleta de alto rendimiento habrá dejado muchos hábitos en el camino que le dificultan alcanzar la meta. Por ejemplo, Hailey decía que debía comer solo lo necesario, ni un gramo más ni un gramo menos, porque un gramo más en la competencia pesaba como una tonelada. Si queremos llegar a la meta como cristianos, debemos empezar a abandonar los malos hábitos. Viene otra comparación que se hace, que puede significar nuestra vida después de haber empezado el entrenamiento, después de haber empezado los primeros pasos con Cristo. Esa está en Tito 3, del versículo 4 al 7. Y esta es la parte más maravillosa porque es el regalo que nos da Dios en medio de esta competencia. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Porque no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. ¿Sabe quién lo clasificó a usted como atleta de alto rendimiento? Dios. Y no porque usted o yo seamos buenos. Lo hizo simplemente porque nos ama. No lo hizo por lo rápido que corrimos, por lo lindo que hablamos, por lo bien que cantamos, por las buenas obras que hacemos. No lo hizo por nada de eso, ni porque corrimos estableciendo una marca en el colegio. Él lo hizo porque nos ama. Y eso es suficiente para renovar nuestras fuerzas cada día y darnos ánimo para seguir hacia la meta. En esta carrera contamos con la ayuda del mejor entrenador, que es el Espíritu Santo, que está ahí para consolarnos y aconsejarnos. Él se encargará de renovar nuestras fuerzas, de sanar nuestras heridas y de indicarnos el camino que debemos seguir. Y oigan qué lindo esto. Él se encarga de levantarnos cuando hemos caído y de curarnos, de sanar nuestra mente y nuestro cuerpo. Haile Gebrselassie sonríe así como está en esa fotografía. Él sonríe mientras corre y dirige su brazo izquierdo hacia el pecho. Esa es la marca que lo identifica como deportista. Lo hace sin pensarlo, es su esencia, es parte de su vida. Él encontró en el deporte una forma de servicio a los demás. En una entrevista, él dijo: sonrío porque soy deportista. El deporte nació para hacer feliz a la gente. Cuando compito, cuando corro, la gente se siente contenta al verme y yo soy feliz por ello. Él encontró su misión en el deporte. Antes de terminar su carta, Pablo le insiste a Tito en que le enseñe al atleta de Cristo a hacer lo bueno, siempre lo bueno. Contestando a la pregunta que nos planteamos al inicio de esta enseñanza, hacer lo bueno debe ser nuestra marca. Esa es la marca que nos debe identificar. La gente debe decir: ahí va alguien que le gusta hacer lo bueno. No solamente ahí va un cristiano, sino ahí va alguien que le gusta hacer lo bueno. Y eso lo hace ser un buen cristiano. El hacer el bien debe ser parte de nuestra vida. Debe salirnos tan natural
como la sonrisa y el movimiento del brazo de Hailey, con nuestra mirada puesta en la meta que es Jesús, haciendo buenas obras mientras corremos, mientras avanzamos por el camino que está libre de piedras. Ya identificamos esas piedras y las vamos a liberar. Así conseguiremos ser útiles en este mundo y terminar la carrera. Pablo finaliza en el versículo 15 diciéndonos ¿para qué sirve esto de ser buenos? Los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. Si usted está buscando sentido en esta vida, si está viendo a ver para qué fue que me enviaron a esta tierra, por qué estamos aquí, usted ha sido enviado para ser amado por Dios y mientras va caminando, ser útil para las otras personas. Acompáñenme a orar. Amado Señor, qué privilegio tenemos de ser llamados tus hijos, de ser considerados dentro de tu redil de ovejas, Señor. Porque por mucho tiempo anduvimos perdidos o andamos perdidos, Señor, todavía. Y aún así tú estás a la puerta llamándonos e invitándonos a que nos acerquemos a tu redil. Señor, podemos llegar a tu presencia como ovejas sucias, malolientes, y tú nos lavas y nos dejas más blancos que la nieve. Te agradecemos por eso, Señor, por esa oportunidad que nos estás dando ahora de poder volver a ver nuestro camino hacia atrás y hacia adelante. Poder identificar las piedras que han venido doblando nuestro tobillo una y otra vez y ponerlas delante tuyo. Y pedirte, Señor, que a partir de ahora nos transformes. Toma control de nuestras emociones para que podamos ser obedientes y buscadores de paz. Toma control de nuestra lengua para que hablemos verdades y no hablemos mal de nadie. Toma control de nuestras manos y de nuestra mente para que nuestras acciones sean en beneficio de otros, para que seamos útiles en esta tierra. Enséñanos, Señor, a caminar por el camino recto, para que nuestras rodillas no se doblen más. Danos la fuerza que tú has prometido. Sana nuestras heridas. Levanta nuestra mirada, Señor, y permítenos avanzar en tu camino. Con nuestra mirada puesta en ti, sabemos que vamos a llegar a la meta, para que al final de nuestros días podamos regocijarnos y decir, Señor, hasta aquí me has ayudado. Gracias por estar con nosotros, por ser nuestro entrenador, por ser nuestra marca personal. Todo lo bueno que hay en nosotros, Señor, todo lo bueno que la gente pueda ver en nosotros, solo viene de ti. Y queremos que podamos ser ese espejo que refleje tu gloria y tu bondad a través de nosotros. Ayúdanos en este camino a ser los mejores atletas tuyos, para honra y gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.